Lograste el tiempo. Oui, tu y es arrivé. Bueno, creo que es muy resaltante la propuesta de Santa Fe sobre el indicador relativo a número de personas en zonas vulnerables basadas en la planificación urbana y el efecto de la planificación urbana sobre este indicador. Quisiera plantearles a los cuatro expositores que en el mismo orden que hablaron nos respondieran una pregunta muy sencilla. Si estuviésemos en este momento, como virtualmente lo estamos, sentados como alcaldes, para plantearle a Naciones Unidas, desde nuestra experiencia, cuál debe ser el aporte principal que como alcalde ustedes introducirían en el marco de acción post-2015. ¿Cuál es el tema que como alcaldes ustedes consideran que debemos levantar la bandera en el marco de acción 2015, desde la experiencia y desde los éxitos que cada uno como alcalde ha tenido? Comenzamos con Aura. Sí, yo diría realmente que lo que más faltaría es la transversalización de la gestión de riesgo, la coordinación, la integración. Cuando tenemos integración desde lo público, lo privado, la sociedad civil, lo local, se da una sinergia que todos actuamos en el mismo sentido. Y así vemos cómo es mucho más fácil llevar la gestión de riesgo y se obtienen mejores resultados. Y por ende, no tenemos esas grandes catástrofes en nuestros municipios, porque si planificamos entre todos, todos adoptamos la medida y es mucho más fácil si todos, como se dice en el argot popular, alamos la carreta para el mismo lado. Gracias. Don Jonás Donizetti. Bem, eu vejo que o grande desafio nessa área de resiliência para as cidades e para que as cidades se preparem para enfrentar questões de desastres naturais, las catástrofes situações que colocam a população em risco, é realmente a união de todos, né? Poder público, sociedade, trazer os empresários, numa dos encontros que eu mostrei ali, nós temos reunião com o empresariado da cidade, porque as empresas, muitas vezes, cada uma delas tem os seus planos de contingência, mas quando acontece um evento de grande magnitude, acaba influindo na vida toda da cidade. Se a empresa tem um funcionário que mora no bairro onde foi atingido, aquele funcionário certamente não vai poder ir trabalhar, vai causar um transtorno também para a parte de produtividade da empresa, então não tem mais como se pensar em coisas isoladas. Essa ação conjunta é muito importante para se buscar respostas. Mas eu penso o seguinte, que a união dos poderes municipal, estadual e federal, elas são importantes, mas eu sou uma pessoa por natureza municipalista. Eu acho que as soluções elas estão nos locais, nas administrações locais. Portanto, todo o fortalecimento que puder ser dado para que o administrador local haja, para que ele possa tomar as atitudes, conversando com a comunidade, incluindo a comunidade, é importante para poder trazer a prevenção e dar uma resposta mais rápida também em situações de emergência para o município. Muitas vezes, as linhas de crédito, o dinheiro que é oferecido para algumas questões de obras, os entraves burocráticos são tão grandes que acaba vindo uma outra catástrofe e não se tem aquela obra feita para poder trazer o benefício para a população. Então, os controles sociais são importantes, o controle do dinheiro público, ele é muito importante, mas é importante também, até por serem questões que demandam uma resposta ágil,
que nós possamos fazer com que os instrumentos burocráticos não travem as ações prácticas em benefício da população. Instrumentos democráticos no sean un obstáculo para que la población pueda actuar. Yo diría que es imprescindible. Il est indispensable, à mon avis. Elementos, y quiero terminar más bien con una idea fuerza que podría constituirse una propuesta para este encuentro y evidentemente para que pueda ser aplicable en los diferentes territorios que tienen características especiales, es decir, cada territorio va a tener consideraciones y connotaciones distintas cuando se gestiona un riesgo. Pero me parece que hay elementos comunes. Primero, prevención, es decir, esa gestión prospectiva. Y esa prevención tiene que ver mucho con la planificación de nuestros territorios. Segundo, estas medidas de carácter correctiva o de mitigación, que representa reducir las vulnerabilidades. Tercero, me parece que también se debe considerar al riesgo desde la perspectiva reactiva, es decir, desde esa capacidad de responder, de rehabilitar cuando se genera un daño, cuando se genera un problema, cuando se genera una emergencia. Y aquí vale la pena abrir quizás un pequeño paréntesis, decir que en el caso de Cuenca, al igual que ya se ha expuesto por los colegas alcaldes, también hemos logrado desarrollar un proceso de relocalización de aquellas familias que por obvios motivos perdieron sus casas en un desastre de carácter natural. Y otro tema que resulta fundamental en esta perspectiva reactiva es fortalecer la institucionalidad, no solamente desde el punto de vista legal, constitucional, sino que esa institucionalidad pueda generar un comité de gestión del riesgo, que en el caso de Cuenca hemos logrado a través de esa interrelación interinstitucional y esa relación muy estrecha que hemos logrado. Es decir, la capacidad de reacción frente a una emergencia es fundamental, porque se puede reducir los impactos, sobre todo desde el punto de vista humano, de las personas que se ven afectadas desde un punto de vista de riesgo. Estas experiencias, como las que han sido planteadas el día de hoy y las que se plantearán en todo el foro, en todo el encuentro, en esta plataforma regional, creo que son necesarias sistematizarlas a través de los organismos internacionales para que estas experiencias exitosas puedan ser compartidas. Se aprende mucho más de lo vivido, se aprende mucho más de las experiencias vividas y esas experiencias deben ser compartidas. Yo creo que ese puede ser una gran tarea, sistematizar estas experiencias, que estas experiencias puedan definir tipologías en función de cada uno de nuestros territorios y que esas experiencias puedan ser aplicadas en todos los territorios, en este caso de la gestión de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, yo celebro el lugar que se le ha dado en este encuentro y que le da esta estrategia global a los gobiernos locales y la campaña de Ciudades Resilientes, porque todos sabemos que la humanidad vive mayoritariamente en ciudades. Este fenómeno es particularmente intenso en América Latina, pero además esto va a ocurrir de manera creciente por dos motivos. Primero, porque la población va a crecer en el mundo, pero además porque el proceso de urbanización va a continuar, con lo cual las ciudades van a crecer y de cómo se planifique y cómo se desenvuelva ese desarrollo depende que las catástrofes y los desastres que hemos vivido se profundicen y sean incluso peores que los que vimos o que por el contrario tengamos lugares para vivir que sean más adecuados y que sean menos vulnerables. Por eso el lugar destacado que tienen que tener los gobiernos locales, que somos gobiernos débiles en general porque tenemos mucha demanda, somos los más cercanos al ciudadano y por lo tanto hay una demanda cada vez mayor hacia las autoridades locales, pero somos el nivel de gobierno que maneja menos recursos de todo tipo, no solo económicos, sino técnicos, bueno, y todos los recursos que hacen falta para desarrollar las políticas públicas. Por eso creo que si algo tenemos que insistir es en que así como las estrategias globales han incluido a los gobiernos locales, lo hagan también las estrategias nacionales, regionales y fortalezcamos ese nivel más cercano al ciudadano que es el nivel de los gobiernos locales, en el marco, por supuesto, de las estrategias nacionales y orientando a los gobiernos locales a este enfoque que tiene que ver no tanto con la mitigación, sino con, por el contrario, el desarrollo sustentable, porque tenemos además una oportunidad. Si las ciudades van a crecer, tenemos una oportunidad de que crezcan bien y que, por lo tanto, el desarrollo futuro en los próximos años haga que tengamos menos exposición a los problemas graves que nos traen estos desastres que, como sabemos,
son una combinación de la naturaleza y la acción y la falta de planificación de los hombres. Bien, muchísimas gracias. Creo que como personas que hemos vivido la experiencia del gobierno local, se resume la necesidad que plantea cada uno de los alcaldes que están acá presentes de reconocer la importancia del gobierno local en el proceso de construcción de resiliencia en las ciudades y plantear ante los organismos multilaterales y plantear ante el marco de acción post-2015 la importancia que se debe dar de forma real en el acceso a no solamente recursos financieros, sino de todo tipo, como lo decía el alcalde de Santa Fe, a los gobiernos locales para la construcción de un criterio no de reducción de riesgo de desastres, sino de construcción de desarrollo resiliente en las ciudades, mediante la planificación, la construcción de acuerdos sociales de base con las comunidades y la incorporación de criterios que permitan una sala de control de riesgo, una sala de encuentro, un comité que permita el trabajo resiliente en la ciudad. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario final, tiene un minuto. Eu queria só acrescentar uma experiência que nós tivemos em Campinas, que eu acho importante, que é criar um comitê de aprovação de obras públicas, para que exista uma integração entre questão de obras de sustentabilidade e questão de obras de resiliência. A sustentabilidade ela não está desassociada da resiliência, pelo contrário, as duas vertentes caminham conjuntamente. Muitas vezes, uma obra que se faz no setor público para a questão de saneamento, ou para a questão também de melhorar a parte de drenagem de solo de uma região, isso vai influenciar muito na parte de sustentabilidade. Então, é muito importante que as cidades, que os municípios também tenham esse apoio para criar essa conjunção entre a resiliência que nós estamos tratando aqui, a capacidade de dar respostas a questões de eventos, de desastres naturais e a geração de cidades mais sustentáveis. Possivelmente, muitas, não todas, mas muitas das consequências que os municípios enfrentam hoje é que por um bom período o crescimento ele não foi atrelado à parte sustentável. Então, tendo essa sustentabilidade, buscando o crescimento com sustentabilidade, nós vamos com isso construir também cidades mais resilientes. Y así podremos crear ciudades más resilientes. Bien, muchísimas gracias a los panelistas por su participación, a ustedes por compartir estos comentarios con nosotros y finalizamos invitándolos a que nos acompañen mañana a la declaración de los alcaldes que va a ser realizada por el alcalde José Corral y que informarles también que se está trabajando en el documento del compromiso voluntario de los gobiernos locales para ser presentado ante la cumbre de Japón el próximo año. Y queremos también invitarlos a participar en la construcción de eso, precisamente por nuestro interés de generar el mayor consenso posible sobre eso. Para eso los alcaldes nos vamos a reunir, terminado este panel, para conversar de eso y el que quiera participar de esa conversación privada también puede hacerlo. Muchísimas gracias a todos por estar acá y gracias a ustedes.